Buenos días, en este momento voy a proceder a explicar lo que fue el desarrollo de esta segunda actividad, en este caso primero al segundo corte de la materia de estadística. Mi nombre es Miguel Acevedo, espero les quede clara la explicación. Como primera medida nos piden explicar y calcular las medidas de tendencia central, dentro de las que encontramos una medida aritmética, una mediana y una moda. Cabe resaltar que nos pidieron primero hacer la generación aleatoria de 100 datos, de 100 números para esta actividad. Entonces acá primero tenemos una definición de lo que es una medida aritmética, que es el promedio de un conjunto de datos numéricos que se obtiene sumando todos los valores numéricos o datos, dividiéndolo en el resultado entre el número total de los datos. También tenemos una mediana, donde decimos que la mediana es un grupo de datos que se entiende como el valor ubicado en el centro del conjunto de datos ordenado, y donde tenemos una moda, donde dices que la moda son los datos agrupados que se encuentran determinados como la clase modal, es decir, la clase correspondiente a la mayor frecuencia absoluta de la distribución. En la parte de abajo encontramos las fórmulas en Excel o las funciones de Excel para poder calcular estos tres tipos de medidas de tendencia. Continuamos con las medidas de dispersión, en donde encontramos la variancia, la desviación estándar y el coeficiente de variación, donde tenemos que la varianza es una medida de dispersión que representa la viabilidad de una serie de datos respecto a su media. Tenemos la desviación estándar, que es una medida que se utiliza para cuantificar la variación o dispersión de un conjunto de datos numéricos, y el coeficiente de variación, que es una medida relativa de dispersión y se expresa como porcentaje y no en términos de unidades de los datos de distribución. Se usa para comparar la variabilidad de dos o más grupos de datos que tienen diferentes unidades. Acá podemos ver que tanto la varianza como la desviación estándar hay una función en Excel que nos permite calcularlo, pero el coeficiente de variación no hay una función en Excel que nos permita, pero para eso usamos la desviación estándar dividido en la medida aritmética. En las medidas de forma tenemos el coeficiente de asimetría y el apuntamiento o kurtosis. El coeficiente de asimetría mide la desviación de la simetría del conjunto de datos en términos del cociente entre la diferencia de la media y la mediana con la desviación estándar, mientras que el apuntamiento o kurtosis hace referencia a que tanto apunta una curva de frecuencia da cuenta de la mayor o menor cantidad de datos que se agrupan alrededor de la moda. Entonces abajo igualmente tenemos la función en Excel para calcular tanto la coeficiente de asimetría como el apuntamiento de kurtosis. Y por último tenemos el teorema de Chebyshev, donde tenemos unas variables para poder calcular este teorema, que son la medida aritmética, la desviación estándar y un componente K, que en este caso es igual a 2. Aplicamos la fórmula que es 1 menos 1 sobre K al cuadrado, donde nos da un porcentaje de 75%, y donde podemos concluir que según el teorema de Chebyshev se estima que al menos el 75% de la muestra oscilará en el rango predeterminado. Muchísimas gracias por la atención prestada, espero les haya quedado claro toda la explicación de este segundo taller.